Vamos a dar comienzo a la primera sesión del día de hoy, que es la sesión 5, quinta, sobre movilidad IoT, y que estará compuesta por 8 presentaciones, las cuales están ya todos los ponentes disponibles para comenzar sus correspondientes intervenciones. Bien, y sin más dilación, vamos a comenzar con la primera de las ponencias, que tiene por título Human Computer Interfaces for Smart Bus Stops has Interconnected Public Spaces, IP Spaces, Elements in Smart Cities. El ponente es el profesor, el doctor Fernando Martín de Pablos, ¿verdad? Muy Al bien, sí. cual, bueno, pues le doy la palabra, por favor, profesor Martín de Pablos, es su turno. Muchas gracias, Luis. Lo primero, quiero agradecer al comité organizador de este tercer Congreso Iberoamericano de Smart Cities, pues, por darnos la oportunidad de participar y de aportar nuestra pequeña contribución para que las ciudades puedan llegar a ser, pues, más amigables, más ecológicas, más seguras y también más inclusivas. Y de eso trata este trabajo, esta investigación realizada en la Universidad Europea, en la que hemos trabajado los compañeros Diego Gachet, Víctor Padrón, José Luis Esteban, Olaya García, Rafael Muñoz, Jorge García, Sonia Escorial y un servidor, que es el que les habla, que soy Fernando Martín. El objetivo de esta investigación es la innovación tecnológica en las paradas de autobús, entendidas como un espacio público que puede ser aprovechado e incluir servicios que beneficien a todas las personas, pero especialmente a ciertos grupos poblacionales, que son más vulnerables o que pueden presentar una brecha digital más acusada. Estos son las personas mayores, las personas en riesgo de exclusión social, por ejemplo, con rentas bajas o desempleados, que no disponen de conexión a Internet, y también prestamos especial atención a las personas con discapacidad, tanto discapacidad física como discapacidad sensorial. ¿Cuál es el concepto? El concepto es que la parada de autobús queda englobada dentro de lo que llamaríamos un IP space, es decir, un espacio público interconectado que se adapta al usuario en función de sus necesidades y de sus preferencias. Otros espacios públicos, IP spaces, podrían ser, por ejemplo, kioscos o tótems que estén situados en parques, en jardines o en zonas, en avenidas, por ejemplo. ¿Qué servicios pueden incluir estos IP spaces? Bueno, pues si es una parada de autobús, está claro que tiene que ver con todo lo que es información al pasajero. Pero también es importante que incluya información comunitaria y del entorno, por ejemplo, notificación de emergencias, noticias en el ámbito local, regional o local. Tampoco hay que descuidar una parte muy importante, que es la comercial, porque quizás sea esta la que pueda proveer de sostenibilidad económica a este tipo de iniciativas. En este caso, la publicidad sería la más evidente, pero también se pueden incluir otros servicios, por ejemplo, de venta online, o destinar este espacio de la parada como un punto de recogida de comercio online, algo que ya estamos viendo, por ejemplo, en España, que se está haciendo en grandes superficies o en gasolineras. Todos estos servicios tienen que integrarse y proveerse mediante algún tipo de interfaz de usuario que permita su interacción y que reciba y envíe información a servidores remotos que, bueno, prácticamente ya sabemos que todos esos servidores están ubicados en la nube. El desarrollo sobre el que estamos trabajando en la Universidad Europea lo hemos denominado MUSA, que es el acrónimo de Mobiliario Urbano Sostenible y Avanzado. Inicialmente estamos trabajando sobre un panel interactivo que se integra en algunas partes fijas o protegidas de la parada, y las premisas sobre las que se han partido en el diseño es que la información tiene que ser útil y estar actualizada, importante, que tiene que ser un servicio para todas las personas, que sea sencillo de manejar y cuya interacción no requiera de otro dispositivo. Es decir, no tenemos por qué necesitar un teléfono móvil. Su diseño tiene que ser agradable, y quedar bien integrado con el diseño de la parada. También este tiene que ser robusto y soportar bien la exposición a inclemencias meteorológicas. Estas son las imágenes del primer prototipo de panel interactivo con control táctil, en el que se puede apreciar que se incluye información pública y privada y servicios a la comunidad, y además de incluir, por ejemplo, estos mapas para los viajeros. Nuevos interfaces. Pues para cumplir el diseño para todos es necesario que los interfaces de usuario y el entorno de la parada puedan adaptarse a personas con movilidad reducida. En la imagen lo que estamos viendo es un tótem fabricado por la empresa Tomy, con la que mantenemos contacto en nuestra investigación, que simplemente ha hecho accesible el manejo de la interfaz táctil bajando su altura, a una altura menor, para que personas en sillas de ruedas puedan acceder bien a ese panel táctil. Con esto lo que queremos señalar es que se hace necesaria la colaboración no solo de ingenieros, diseñadores
o programadores, sino también de arquitectos y paisajistas, y por supuesto de las autoridades competentes donde se encuentran situadas las paradas, ya que la accesibilidad al entorno requiere también de una parte significativa de obra civil. Dentro de los colectivos con personas con discapacidad sensorial hay que distinguir las necesidades comunicativas que tienen tanto las personas sordas como las personas ciegas. Para las personas sordas es necesario incluir en pantalla, si lo que vamos a hacer es proyectar un vídeo, tenemos que incluir en pantalla lengua de signos y subtitulado. Es importante señalar que un servicio no sustituye al otro y deben incluirse ambos en cada uno de los idiomas en los que se quiera realizar la comunicación o la interacción, por ejemplo, subtitulado y lengua de signos en español y subtitulado y lengua de signos en inglés, ya que la lengua de signos no es universal como mucha gente piensa. Fuera de pantalla, también para las personas que llevan implantes cocleares, utilizan audífonos, es necesaria la inclusión en el entorno de la interfaz un bucle de inducción magnética que permita la recepción de audio directamente en lo que se llama modo T, T de telecoil, la T desde telecoil. Para las personas ciegas, igualmente, otros servicios que hay que incluir en la interfaz es un servicio de audiodescripción, que es una pista de audio adicional a la que ya existe en ese vídeo, que va describiendo lo que va apareciendo en la imagen. Esta pista es fundamental para que las personas ciegas tengan referencia de lo que está pasando. Las paradas de autobuses, en general, están situadas en lugares con un alto nivel de ruido ambiente, por encima quizá de valores que permitan una audición adecuada del sonido procedente de los interfaces audiovisuales. Entonces, para permitir una escucha adecuada de las pistas de audio, incluidas en la interfaz, se propone la utilización de sistemas de emisión de sonido con unas características de alta direccionalidad. En las imágenes, los paneles emisores que están situados en la parte superior de la parada, que las estoy recuadrando ahora mismo en rojo, así en intermitente, son unos speakers, unos parlantes, unos altavoces muy direccionales que están apuntando exactamente a un área de escucha determinada, que es la que se marca en el suelo, que estoy marcando ahora mismo en amarillo, y es el lugar donde tiene que situarse la persona y donde realmente se oye ese sonido. Por ejemplo, el niño que estaría situado justo debajo de la parada no diría absolutamente nada, incluso estando mucho más cerca de la interfaz. Y esto es por la direccionalidad que tienen estos sistemas. Este tipo de tecnología no es nueva, lleva ya más de 10 años utilizándose. A lo mejor algunos de nuestros oyentes han experimentado ya este sistema en los museos, que lo que trata es de sustituir a las audioguías para no tener que llevar algo en la mano. Lo que permiten es una alta direccionalidad que hace que el sonido se pueda proyectar de forma similar a lo que haría, por ejemplo, un punto de luz, por eso se llama lo de audio spotlight. Sería el equivalente a cuando tenemos en un escenario al actor principal y queda solo iluminado esa parte, ¿no? Y el resto queda a oscuras, ¿no? Pues en este caso lo que recomendamos es la utilización de este tipo de interfaz como emisor de sonido y que sirva tanto para lo que sería la parte de audio normal, vamos a decir, y la parte de audiodescripción. Luego, otro nuevo interfaz o otra ayuda sería el suelo podotáctil. Como accesibilidad al entorno para personas ciegas, ya muchas paradas lo señalizan el entorno de la parada con el suelo podotáctil, ¿no? Nosotros lo que proponemos es utilizar una huella diferente para señalizar exactamente esa zona de escucha del audio spotlight, que sea donde se coloque la persona y sea ahí donde tenga que interaccionar. Esto es muy útil porque si además le añadimos a la parada un sensor de presencia apuntando a dicha zona, el interfaz sabrá en qué momento debe activarse o desactivarse en función de la presencia o no de personas situadas en ese punto de escucha. Como interfaz de datos de estos que estamos analizando ahora novedosos, vamos a decirlo así entre comillas, ¿no? Parecería lógico utilizar el control por voz, ¿no? Pues es algo que ya estamos utilizando normalmente con nuestros teléfonos móviles, ¿no? Incluso con los llamados altavoces inteligentes. Pero la realidad, lo que nos demuestra es que los sistemas de captación situados en lugares con un alto nivel de ruido ambiente y que la captación no está cercana al usuario no resultan efectivos. El reconocimiento de voz baja muy significativamente su efectividad. Por tanto, desde nuestro punto de vista, no recomendamos su utilización en los IP spaces y especialmente en las paradas de autobús por tener más ruido ambiente. La alternativa que sí que proponemos dentro de la multimodalidad de los interfaces es utilizar algo sin contacto físico como la interacción mediante gestos. En este sentido, la industria de los videojuegos ya ha desarrollado sistemas de control gestual para permitir el control de la interfaz mediante gestos sencillos que podrían integrarse en la parada o en nuestros IP spaces, por ejemplo, arriba, abajo, izquierda, derecha y enter, ¿no? Podrían ser un juego de gestos simples, fáciles de recordar y muy intuitivos que permiten al usuario recorrer un menú de opciones. Si vamos un paso más allá, utilizamos cámaras más sofisticadas, que realmente son como cámaras con varias cámaras que dan profundidad o que permiten captar la profundidad. Podemos incrementar la precisión en la detección de los
gestos, permitiendo, por ejemplo, el manejo de un ratón virtual simplemente moviendo la mano. Incluso a futuro con esto podríamos supervisar la ejecución de ejercicios de estiramiento o de baile, por ejemplo, en los tótems, en los kioscos, en las paradas, quizá no sea lo más adecuado, o a lo mejor sí, puede ser divertido ver cómo llega el autobús y tienes a las personas que están esperando la parada ahí bailando, ¿no? Podría ser, ¿no? Bueno, concluyendo, el diseño para todos tiene que estar incluido desde las primeras fases del proyecto. Si la dotación de accesibilidad se hace muy a posteriori, no será totalmente inclusivo. De hecho, es que muchas ayudas técnicas también pueden servir para personas sin discapacidad, como por ejemplo los subtítulos. Si no estamos oyendo el audio, podemos estar leyendo los subtítulos, o la audiodescripción o el suelo podotáctil. Lógicamente, la inclusión de servicios de accesibilidad de una producción audiovisual, cuando estamos metiendo ahí un vídeo, estamos insertando un vídeo, incrementa los costes porque tenemos que subtitular, tenemos que hacer lengua de signos. Aquí lo que hace falta es más educación y más concienciación tanto a los creadores de contenido como a los anunciantes para que la accesibilidad venga por defecto. Los interfaces tienen que permitir también la multimodalidad y ser adaptables en función de cada persona o también de las circunstancias. Ahora mismo, pues dada la situación actual de contagios por coronavirus, los interfaces táctiles no son recomendables. No quiere decir que en un futuro sí lo sean, pero a día de hoy hay que disponer de otras formas de interacción sin contacto. Por ejemplo, el control gestual que proponemos y el sonido direccional que también proponemos. Por otro lado, si incluimos la captación de imagen en nuestros espacios interconectados, es necesario proteger los derechos de privacidad de la imagen de las personas que no estén utilizando esa interfaz. Para los que lo utilizan hay que informarles que su imagen no está siendo almacenada en ningún servidor, pero para el resto tenemos que ser capaces de incluir máscaras visuales que lo difuminen. Entonces, nos interesa mucho tener un área concreta donde se coloquen las personas, que eso sería con ese suelo podotáctil para facilitar la tarea, porque entonces el plano siempre va a ser el mismo. También es importante con el tema de la captación de imagen tener en cuenta que las condiciones lumínicas cambiantes a lo largo del día en una parada o en un tótem van a afectar significativamente a la captación. El recorrido del sol puede en un momento dado cegar a la cámara. Entonces, cada parada debe estudiarse según la ubicación para asegurar una correcta captación. También hay que diseñar los paneles y elegir muy bien los componentes electrónicos teniendo en cuenta las condiciones climáticas a las que estarán expuestos para asegurar su funcionamiento y su durabilidad. Y en resumen, las tecnologías expuestas son tecnologías existentes, ya las conocemos, se están utilizando, que requieren de un equipo multidisciplinar para su correcta integración. Estas son las líneas de trabajo en las que nuestro equipo en la Universidad Europea está implicado, en las que estamos trabajando y de las que esperamos poder ofrecer resultados de toda esta integración muy pronto. Estas son las referencias que hemos utilizado para esta investigación y esta es la información de contacto. Ahí está mi mail para cualquier cosa que necesiten. Eso es todo. Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, profesor Martín de Pablos. Muy interesante la comunicación, el trabajo que están realizando y les quiero felicitar a usted y a su grupo por el trabajo que nos ha expuesto y por en definitiva, el proyecto que están desarrollando, que además tiene una implicación social tan relevante. Yo quería hacer una al profesor Martín de Pablos y es, indudablemente las soluciones que proponen son interesantísimas, ¿no? Para facilitar la inclusión de personas con las discapacidades que ha comentado. Pero me imagino que el despliegue completo de sistemas de estas características pues tendrán un conjunto de barreras, ¿no? Quizás económicas, otro tipo, ¿no? Y me gustaría que nos pudiese un poco el comentar cuáles son sus reflexiones en relación con estas posibles barreras que a lo mejor impedirían o disminuirían el posible despliegue de este tipo de soluciones. Sí, la verdad es que, bueno, como he comentado, hay que implicar a los... si, por ejemplo, estamos trabajando con un ayuntamiento, hay que implicar a las autoridades e ir de la mano de esas autoridades para, como están en un espacio público, para que soporten, digamos, la infraestructura que nos pueda hacer falta, esa mano de obra para hacer, por ejemplo, ese suelo podotáctil, esa obra civil y, sobre todo, que sea algo que realmente lo puedan hacer suyos. A lo mejor simplemente es dar con la tecla adecuada en la campaña publicitaria que tenga que hacer pues el ayuntamiento o la comunidad para digamos, poder
vender bien este proyecto y sobre todo tiene que tener una financiación detrás. Por eso nosotros insistíamos en la parte económica, o sea que el hecho de que esa parada pueda tener ahí una publicidad que esté soportando es lo que le va a dar la continuidad a la hora de si hay que hacer mantenimiento, si hay que cambiar nuevos paneles o hacer alguna actualización, y creo que esos son los dos puntos, ¿no? La tecnología existe, pero luego para que esto tenga continuidad y pueda seguir creciendo tiene que venir de la mano, digamos, tiene que haber una parte, digamos, política y luego una parte económica, y juntando todo eso sí que seremos capaces de tener unos IP spaces, unas paradas, unos tótems, unos kioscos que integren toda esa tecnología y que no dejen fuera la parte de accesibilidad, que normalmente es lo que se suele quedar fuera por el hecho de que incrementa los costes. El hecho de decir es que hay que subtitular, es que hay que incluir lengua de signos, es que si lo quiero en catalán, en español y en gallego, pues es multiplicar por 3, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que creo que hay que ser capaces de tocar ahí en ese punto. Muy bien, muchísimas gracias por su respuesta, su clara respuesta. Veo que no existe ninguna pregunta adicional, así que muchísimas gracias, profesor Martín de Pablos. Y vamos a dar comienzo a la segunda intervención, al segundo conferenciante de hoy, que se corresponde con la presentación que tiene por título Analysis of Alternatives for the acceleration of a Hyperloop system. Por favor, es el profesor Luis García Tabarés del CIEMAT, por lo que veo, quien va a hacer la exposición. Profesor García Tabarés, por favor, cuando lo desee, esta es su tiempo. Confirmar que soy Luis García Tabarés, soy el responsable de la División de Ingeniería Eléctrica del CIEMAT y que junto con mis compañeros Marcos Lafoz, Jorge Torres y Gustavo Soriano, de aquí del CIEMAT, y por otra parte con los dos Danieles, Soriano y Fons, de la empresa Celeros de Valencia, pues hemos hecho este trabajo y lo presentamos en este momento. Así que empezar también pues agradeciendo esta posibilidad de participar y de presentar el trabajo, agradeciendo al Congreso. Y en este caso pues voy a hablar de algo que no tiene absolutamente nada que ver con mi colega anterior, es una presentación algo más técnica y se refiere a algo que, en fin, no sé hasta qué punto estáis familiarizados o no con él. Yo creo que sí, que es muy famoso y por lo menos ha salido mucho en la televisión, que es el sistema de transporte Hyperloop. Hyperloop, en realidad, lo primero sería definir lo que es. Es un sistema, como digo, de transporte de muy alta velocidad, hasta 1000 kilómetros por hora, que se piensa para pasajeros, pero también para cargas especiales. Mucha gente lo define, por cierto, como el quinto sistema de transporte, porque obviamente no es un barco, no es un coche, tampoco es un avión, porque no vuela, pero tampoco es un tren, porque va mucho más deprisa que el tren, y además utiliza cierta tecnología que es más típica de la aviación. Así que, ya digo, para algunos tiene entidad de quinto sistema de transporte. Es muy, o se pretende que sea muy competitivo en el intervalo de entre los 500 kilómetros y los 1000 kilómetros. Obviamente por debajo el tren va a ganar y obviamente por encima será el avión, pero en ese rango puede ser muy competitivo. Es ideal también porque unirá o puede unir capitales de países, pero también grandes ciudades de países que no tienen por qué ser necesariamente sus capitales, y además llevará a los pasajeros de centro a centro de la ciudad, con lo cual se tiene, desde este punto de vista, se tiene una ventaja añadida muy importante. Y tiene además un objetivo, digamos, global, que es el de sustituir a la aviación en la media distancia, puesto que el tren de alta velocidad todavía es demasiado lento, por lo menos si lo comparamos con las velocidades de las que estamos hablando, mientras que los sistemas maglev de transporte pues, son demasiado caros. Así que ahí es donde está previsto su nicho. Hyperloop es una idea que nace en la mente de Elon Musk y digamos que a esa idea distintas empresas pues, ofrecen distintas soluciones y una de las empresas que ofrece una solución específica es precisamente Celeros, que es, en fin, uno de los dos integrantes de las dos partes de este trabajo. ¿Cuáles son las características técnicas de la solución Celeros? Insisto, es una idea global, es decir, los elementos globales, generales de la solución son iguales para todos, pero los detalles, y en los detalles normalmente está la diferencia, son diferentes para cada empresa. Habrá del orden de media docena en el mundo de empresas que están desarrollando sus propias soluciones de Hyperloop.
Hacer trenes que tengan una capacidad, vagones, vehículos que tengan, bueno, trenes, estoy diciendo trenes y estoy utilizando, me estoy contradiciendo porque realmente no sería un tren, pero bueno, vehículos que tengan una capacidad entre los 50 y los 200 pasajeros, que esos vehículos se desplacen dentro de un tubo de vacío, ya que hay distintas soluciones, hay algunas que van en tubos de vacío prácticamente absolutos. La solución Celeros es hacer el vacío hasta 1/10 de atmósfera, la equivalente a la que tiene un avión volando a muy alta altura. Que la velocidad de crucero, no la de pico, que son 1000 km por hora, que la de crucero esté entre los 600 y los 750 km por hora, que esté propulsado por un compresor y que ese compresor, precisamente aprovechando que la presión en el tubo es baja pero no es cero, hay aire y por lo tanto podemos comprimirlo y expulsarlo. Y eso hacerlo con ayuda de una máquina eléctrica, de un motor eléctrico, que puede estar consumiendo del orden de los 7 a los 10, 13 megavatios para poder propulsar el tren. Y además eso hacerlo con toda la energía embarcada en el vehículo, es decir, no hacerlo mediante sistemas de catenarias, de feeders, de alimentadores. Toda la energía necesaria para la propulsión debe ir embarcada en el vehículo. Finalmente, utilizar un sistema de aceleración, y de esto trata esta ponencia, que sea capaz de lanzar el vehículo a la velocidad de operación. El sistema de turbina no funciona bien a velocidades bajas, necesita una velocidad prácticamente igual a la de crucero para poder funcionar, para poder ser operativa a pleno rendimiento y por lo tanto el vehículo tiene que ser lanzado desde cero, tiene que ser acelerado desde cero con un sistema adicional de aceleración, que es, ya digo, lo que estamos presentando aquí. Eso es un motor lineal que tiene nada más y nada menos que entre 6 y 15 kilómetros de largo y es capaz de suministrar aceleraciones de hasta 3 metros por segundo, de segundo al cuadrado. Aceleraciones mayores que esas pues pueden ser utilizables para cargas, pero no para pasajeros. Finalmente, el sistema de aceleración también tiene que ser capaz de hacer frenado regenerativo, de manera que la energía que se de alguna forma utiliza en el frenado del vehículo se almacena y luego se utiliza en la aceleración de otro vehículo y de manera que la eficiencia total, la eficiencia global energética del sistema sea lo mayor posible. Bueno, pues ya entrando en materia de lo que es el trabajo, lo que voy a describir en esta transparencia, que básicamente es la más importante y es la que de alguna manera agrupa, resume todo, es cómo se hizo la selección de ese sistema de aceleración. Recordar que tengo que hacer algo que catapulte al vehículo a 600, 700 kilómetros por hora con una determinada aceleración. La primera pregunta que me hago es, ¿utilizo un sistema eléctrico o utilizo un sistema mecánico? El sistema entre eléctrico y mecánico, pues el eléctrico tiene la ventaja de que es mucho más adecuado para una instalación como es Hyperloop, que ya de por sí es casi todo eléctrico, y además es algo, es decir, se integra mucho mejor en Hyperloop y además es algo en general mucho más controlable que permite la recirculación de energía, el aprovechamiento, como he dicho antes, del frenado en aceleración, en fin, en resumidas cuentas, nos cargamos la solución mecánica y nos quedamos con la eléctrica. Bien, ya sabemos que nuestro sistema de aceleración debe ser eléctrico. ¿Y cómo debe ser? Con lo que se llama un estator largo o un estator corto. Es decir, las bobinas de esa máquina lineal eléctrica que va a servir para la aceleración, ¿dónde las pongo? ¿En la vía o las pongo en el vehículo? Hombre, largo, long stator significa en la vía, short stator significa en el vehículo. Hombre, sentido común me diría que las ponga en el vehículo porque me voy a ahorrar mucho, va a ser muchísimo más corto. El problema es cómo alimento bobinas que están circulando a 1000 kilómetros por hora. No hay un sistema de alimentación posible. De manera que, y mediante baterías o sistemas de almacenamiento, tampoco soy capaz de almacenar toda la energía que necesito para ese proceso de aceleración. Así que entre corto y largo no me queda más remedio que eliminar la solución de corto y poner las bobinas en la vía. Y ahí ya es donde tengo tres opciones para máquinas lineales. O bien utilizar una máquina de inducción lineal, que por cierto, la competencia, otras compañías que están trabajando en Hyperloop, es la opción que han elegido no solo para acelerar, sino para hacer la propulsión global del sistema. Utilizar la que está en el medio, que es una máquina que se llama de reluctancia conmutada, o utilizar la que está a la derecha, que es una máquina de imanes permanentes. Obviamente cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes.
La máquina de inducción es muy simple y es muy robusta y no tiene imanes permanentes, algo que de alguna manera queremos evitar por el precio tan costoso que tiene. Sin embargo, pues disipan calor en el estator, tienen un factor de potencia reducido y además pues tienen efectos de entrada y salida con una eficiencia más limitada. La máquina de reluctancia conmutada pues es súper sencilla, la más sencilla de todas. No tiene imanes permanentes, es muy modulable y se puede escalar, y eso es importantísimo cuando pretendes hacer una máquina de decenas de kilómetros de largas, pero como nada es perfecto en esta vida, pues tiene ruido y vibraciones y tiene además fuerzas laterales que hay que compensar muy bien. La máquina de imanes permanentes, pues lo primero que tiene es imanes permanentes y eso es un problema. Tiene una eficiencia muy alta, un factor de potencia que también es muy alto, es muy controlable, pero tiene efectos de entrada-salida, tiene lo que se llama el Cogging Force y ya digo, requiere de imanes permanentes. En resumidas cuentas, la ganadora, en este caso, de este análisis es la máquina de reluctancia conmutada. Una máquina de reluctancia conmutada, no voy a entrar en ello porque yo creo que está fuera completamente del espíritu del Congreso, pero bueno, definirla en 2 palabras. Es una máquina que tiene un lado activo, donde están las bobinas, y uno pasivo que no tiene más que hierro magnético, chapa magnética. Cuando se encienden las bobinas de forma secuencial, el lado pasivo, el que tiene la chapa magnética, pues trata de alcanzar al lado activo, a la bobina que está en ese momento encendida. Y eso es, por ahí, vamos, trata de lo que se dice de una forma más científica, de minimizar la reluctancia del circuito magnético. Si trabajo como generador, lo que trata es de maximizar la reluctancia del circuito magnético. Eso es una máquina, definida en 2 palabras, una máquina de reluctancia. Pero insisto que es enormemente robusta y enormemente sencilla. La máquina de reluctancia, para poder funcionar, necesita equipos de electrónica de potencia. Los equipos de electrónica de potencia son específicos para cada máquina y en el caso de una máquina de reluctancia lo que se utilizan son lo que se llaman convertidores de puente en H, que evidentemente tampoco voy a describir aquí. Bueno, pues una vez que ya hemos decidido que la máquina que vamos a utilizar para nuestro Hyperloop, para acelerar nuestro Hyperloop, es una máquina de reluctancia conmutada, la pregunta es, ¿y con qué topología? Tenemos 3 opciones. Bueno, vamos por partes. La primera es lo que se llama una solución de máquina horizontal. En la máquina, no sé si me veis el cursor, pero la máquina está dispuesta de manera horizontal, es una máquina de una sola cara. La segunda opción, la máquina está puesta, los devanados están puestos en forma vertical y pueden tener n caras. Esto pertenece a una patente que el grupo hizo hace ya unos años. Y la tercera solución es lo que se llama una máquina cilíndrica, que tiene la gran ventaja de que las bobinas no tienen cabezas de bobina, toda la bobina está trabajando, toda la bobina está dando una cierta fuerza. Bueno, pues claro, para poder elegir cuál de estas topologías es la mejor necesitamos una herramienta y eso es lo que ha hecho el trabajo. Desarrollar un programa de simulación genérico en el cual cada una de estas máquinas sean casos particulares y al final, de acuerdo con unos criterios, podamos comparar y decidir cuál es la mejor de ellas. Este programa se ha hecho y al final, básicamente, tampoco voy a entrar en detalle por, en fin, ser ligero y rápido y porque además creo que no es el espíritu del Congreso, pero bueno, al final el parámetro proporciona una serie de información sobre la máquina, por ejemplo, cuánto pesa el cobre por metro de vía, cuánto pesa el hierro por metro de vía, cuál es la frecuencia de alimentación, cuál es el largo necesario de máquina, y con todos esos parámetros, pues eso además está parametrizado en función de una dimensión. Esto representa, digamos, una sección muy simplificada de lo que sería el tubo de Hyperloop con su vehículo en el interior, y en función de un determinado parámetro geométrico se calculan todas esas magnitudes que he dicho. Bueno, pues al final, de entre todas, comparando, insisto que repito que las opciones eran las de una cara horizontal, 2 caras en vertical y máquina cilíndrica, y viendo las ventajas y los inconvenientes, se decide que la ganadora, aquí en este caso, vuelve a ser la máquina, en este caso, de 2 caras y vertical. Porque es la más sencilla de todas, porque tiene el mínimo peso embarcado, porque trabaja a la menor frecuencia de conmutación, porque es la que más fuerza por peso por kilo de máquina da, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Así que ese es un poco el esquema, el resumen de este proceso, de cómo hemos llegado a la conclusión de que esa es la máquina que proponemos para acelerar el vehículo Hyperloop desarrollado a desarrollar, mejor dicho, por la empresa Celeros. Ya como conclusiones y para terminar, pues creo que son 4 nada más. La primera es que que evidentemente un vehículo Hyperloop necesita un sistema de alimentación para ponerlo a velocidad de operación.
y que entre la opción mecánica y la eléctrica es mejor la eléctrica porque es más controlable, porque permite la operación simultánea de varios vehículos y porque aprovecha la energía de frenado y por lo tanto es mucho más eficiente. Que a la pregunta de dónde ponemos el lado activo, dónde ponemos las bobinas, si en tierra o en el vehículo, la respuesta es evidente, tiene que ser en tierra, porque no podemos alimentar bobinas a 1000 kilómetros por hora, como se hacen en un tren convencional, no hay catenarias, no hay escobillas para esas velocidades, de manera que hay que alimentar en tierra y evidentemente tenemos que procurar que esas bobinas y todo lo que vaya en tierra sea lo más económico posible. Así que eso va a tener un impacto enorme en la elección de la máquina. La tercera conclusión es que la máquina de reluctancia conmutada, a nuestro entender, es la preferible porque, como decía antes, es la preferible frente a las otras dos candidatas, que son la máquina de inducción o la de imanes permanentes. Es la más simple, es escalable y, bueno, como no hay máquina perfecta, pues también tiene problemas de vibración y de fuerzas laterales que evidentemente deben de ser resueltos. Y finalmente, una vez que decidimos que sería una máquina de reluctancia conmutada la que se encargaría de acelerar el vehículo, pues teníamos tres opciones para las tres diferentes topologías. Se hizo un programa de simulación que pudiese de alguna manera compararlas todas en unos términos científicos, cuantificables, con figuras de mérito, y al final llegamos a la conclusión de que la máquina de dos caras y posicionamiento en vertical era la preferible. Y esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Interesantísima, la presentación y bueno, nos hemos transportado, ¿verdad? En el futuro, yo por lo menos. Así que, bueno, un trabajo interesantísimo también, naturalmente, y bueno, y gracias por su presentación. Profesor Luis García, yo quería preguntarle, ¿cuántas son las previsiones de las primeras unidades de los Hyperloop operando? Quienes estáis trabajando en estos proyectos, ¿cuál es vuestra previsión de materialización de los primeros proyectos? Bueno, me río porque realmente es una... Bueno, primero es una pregunta evidentemente muy común, pero también es una pregunta que yo creo que tiene difícil contestación. Hombre, quiero decir que me voy a poner en este caso el gorro de CIEMAT, no de empresa que hace Hyperloop, simplemente de un científico que está estudiando, digamos, la parte técnica y de alguna forma así pues no me comprometo demasiado. Yo creo que hay más voluntad que realidad. Evidentemente es un cambio muy fuerte, realmente poner a punto este sistema de transporte es muy difícil y lo que de alguna forma creo que está haciendo que se acelere, y nunca mejor dicho, es la competencia que hay entre las distintas empresas. Así que todos están luchando por el primer contrato. Se habla de que India posiblemente fuera el primer país que albergase un sistema Hyperloop. Y bueno, en España pues hay bastante actividad, como veis. Así que yo creo que el próximo hito sería el hacer un sistema, un prototipo, pero bueno, un prototipo que ya podría tener fácilmente 1 o 2 kilómetros y donde se prueben todas estas cosas. Por una parte el sistema de propulsión y por otra y sobre todo el sistema de aceleración. Muy bien, muchísimas gracias. Veo que sí que ya contamos con algunas preguntas. En primer lugar, don Víctor Alonso Gómez pregunta, ¿por qué imanes permanentes y no electroimanes dentro del vehículo para reaccionar contra el campo externo? El vehículo sí podría llevar energía suficiente para mantenerlos activos y podrían ser incluso superconductores si hiciera falta que fueran más o muy potentes. Esa será la pregunta del compañero de la Universidad de Valladolid, Víctor Alonso Gómez. Bueno, y no le falta razón. Es decir, el análisis que se ha hecho de máquinas de imanes permanentes tiene las dos opciones, las que tienen los imanes permanentes en el estator y los que tienen imanes permanentes en el estator y también en el translator. Evidentemente los imanes permanentes son materiales estratégicos, queremos tratar de evitarlos a toda costa e incluso aunque solo fueran en el vehículo, y se necesita una cantidad significativa de ellos, el precio es alto, el precio es además sobre todo variable, muy variable, y es algo que, en fin, de alguna manera como norma filosófica tratamos de evitar a toda costa. La solución de máquina superconductora, bueno, estamos hablando de máquinas que sean competitivas. Evidentemente no sería la primera, los japoneses lo han hecho. Mi grupo trabaja en superconductividad
30 y tantos años y de superconductividad tenemos bastante experiencia. O sea que nada nos gustaría más que hacer un tren superconductor. Pero tiene que ser un tren barato, sobre todo. Un tren superconductor, o sea, un Hyperloop superconductor, hoy por hoy, no tiene visos de ser competitivo desde un punto de vista económico. Pero recalco lo de hoy por hoy porque no solo está esta máquina eléctrica, digamos, en el sistema. No lo he dicho, creo, explícitamente, pero el compresor debe ser accionado con una máquina eléctrica. No puede ser accionado con una turbina de gas, obviamente. Y esa máquina eléctrica obtiene su energía de baterías. Como ya está acelerada la máquina, no necesita la cantidad de energía a bordo que debe de incluirse relativamente pequeña, suficiente para un trayecto. Si lo que tuviese que hacerse es acelerar también la máquina, no tienes más que sacar el lápiz del papel y la ecuación del 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Veréis qué cantidad de energía tan desorbitante se necesita y evidentemente significaría pues un montón de kilos de baterías o de lo que fuera como sistema de almacenamiento. Difícilmente se me ocurre otro que no fuera baterías y por lo tanto harían el sistema pues inviable. Vamos a dar la palabra al siguiente panelista, quien nos va a exponer su presentación titulada Smart Mobilities in Cities, GIS Analysis for Solar PV, Potential for Lighting in Bus Shelters in the City of Ávila. Soy María Sánchez Aparicio y junto con Susana Lagüela, José Martín Jiménez, Susana del Pozo, Enrique González y Paula de Andrés de Anaya hemos trabajado en esta contribución que lleva por título Smart Mobility in Cities, GIS Analysis of Solar PV Potential for Lighting in Bus Shelters in the City of Ávila. Se trata de un trabajo que se ha realizado dentro del grupo de investigación TIDOP de la Escuela Politécnica Superior de Ávila, perteneciente a la Universidad de Salamanca. Antes de comenzar con la propia exposición, me gustaría agradecer a todas las personas que han hecho posible la realización de este congreso en esta modalidad online que ha sido forzada por la situación mundial en la que nos encontramos. Bien, la presentación queda estructurada en 5 partes. En la primera de ellas se expondrá la importancia que presenta la movilidad sostenible dentro de las ciudades inteligentes. En la segunda parte de la exposición se pondrá de manifiesto el cómo la correcta gestión de la información geoespacial mediante el empleo de sistemas de información geográfica ayudan al análisis del potencial solar en marquesinas de autobuses. Durante la tercera y la cuarta parte de la exposición se expondrá la metodología que se ha seguido para el análisis del potencial solar en marquesinas, junto con los resultados que se han obtenido, y por último se expondrán las conclusiones principales a las que se ha llegado tras este estudio. Bien, cada vez son más los esfuerzos que se están realizando con el fin de conseguir un futuro sostenible para todos. Y es que una de las iniciativas más conocidas son las ciudades inteligentes, que se basan principalmente en 4 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Concretamente en el tercero, salud y bienestar, en el objetivo número 7, energía asequible y no contaminante, en el objetivo número 9, industria, innovación e infraestructura, y en el objetivo número 11, ciudades y comunidades sostenibles. De estos 4 objetivos que se han mencionado, se habla de energía limpia, se habla de salud, se habla de industria, pero en ningún momento se menciona la movilidad, y es que se trata de un pilar fundamental para lograr ese futuro sostenible que mencionábamos previamente. ¿Y por qué es tan importante dentro de las ciudades la movilidad? Pues como ya se sabe, cada vez son más las personas que se concentran en las ciudades, en zonas urbanas, lo que conlleva pues, un aumento de movilidad entre ciudades, un aumento del número de accidentes de tráficos, de emisiones contaminantes y del consumo energético, que nos impiden avanzar pues, hacia ese futuro, hacia ese nuevo futuro que comentábamos previamente.
por lo que una de las alternativas que van a permitir ayudar a alcanzar ese objetivo pasa por el uso de transporte público. Dentro del transporte público, pues existen una gran variedad de alternativas sostenibles. Concretamente, en este trabajo se centra en el empleo de marquesinas de autobuses solares como una de ellas. Se trata de una solución sostenible que permite tanto la generación como el consumo de energía limpia mediante el aprovechamiento de la energía solar. Además, permite el incremento de la seguridad de la población, ya que se tratan de puntos de iluminación pública. La distribución espacial de las marquesinas es fundamental para una correcta estimación del potencial solar. El presente estudio se ha realizado sobre la ciudad de Ávila, que es una de las ciudades de España con mayor número de horas solares, que presenta un total de 6 líneas de autobuses urbanos y un total de 64 marquesinas distribuidas por toda la ciudad. Gracias al uso de los sistemas de información geográficos y de información geográfica, se ha realizado un inventariado. Bien, una vez que se ha cuantificado el número de marquesinas presentes en la ciudad de Ávila, otro punto clave para el análisis del potencial solar consiste en la estimación de la demanda energética. Para ello se ha considerado como consumo energético en toda una marquesina la instalación de un panel solar que permita al usuario conocer el tiempo de espera de los diferentes autobuses que pasarán por esa marquesina, una pantalla interactiva que permita al usuario consultar información asociada a las líneas de transporte urbano, puntos de iluminación y paneles publicitarios dinámicos tipo LED. Otro aspecto de vital importancia que va a permitir que los resultados sean muy próximos a la realidad en el análisis del potencial solar es el estudio de las sombras a las que se pueden encontrar sometidas las marquesinas. Para ello, mediante el uso de NOAA y un modelado tridimensional, tanto de la marquesina como del entorno, se ha cuantificado el número de horas a las que se encuentra en sombra y no se encuentra en sombra la marquesina. Bien, llegadas a este punto se conoce el número de marquesinas, su distribución espacial, las sombras a las que se encuentran sometidas y la demanda energética. Pero ¿cuánta energía eléctrica se puede generar? Pues bien, para poder contestar a esta pregunta es necesario conocer el tipo de instalación solar a emplear. Dentro de las marquesinas existen diferentes opciones. A lo largo de esta contribución se han evaluado 3, que son la instalación de paneles solares horizontales, la instalación de paneles solares orientados e inclinados de manera óptima sobre la marquesina y la instalación de paneles flexibles. Con todo ello, los resultados obtenidos son los siguientes. En lo que respecta a la producción anual mediante la instalación de paneles solares sobre marquesinas, la energía anual media para el caso de los paneles horizontales es de 122 gigavatios. Para el caso de los paneles con orientación e inclinación óptima, que se encuentran, es decir, con una inclinación de 35 grados y una orientación sur, la energía media generada es de 132 gigavatios. En lo que respecta a la instalación de paneles flexibles sobre las marquesinas, aunque se trata de una solución que desde un punto de vista de integración paisajística es la mejor, desde un punto de vista energético no lo es, ya que de manera media anual tan solo se generan 52 gigavatios. Si ya ahora nos centramos más a lo que es el nivel del autoconsumo de este tipo de instalaciones y basándonos en la estimación de la demanda energética mencionada previamente, la instalación de paneles LED publicitarios en ningún caso permite que con este tipo de instalaciones se pueda alcanzar un autoconsumo total, mientras que sin considerar este tipo de gasto energético sí que se alcanza un autoconsumo en toda su totalidad, permitiendo además realizar un vertido de energía a la red, lo que conlleva
un ahorro energético. En el caso de los paneles horizontales estamos hablando de un ahorro energético de 8.730 euros. En el caso de los paneles orientados hacia el sur y con una inclinación de 35 grados estamos hablando de un ahorro económico de 9.630 euros. Y por último, en el caso de los paneles flexibles, el ahorro energético es bastante inferior que en los otros dos casos. Estamos hablando de 2.430 euros. Bien, gracias a la realización de la presente contribución se ha podido llegar a las siguientes conclusiones. Las marquesinas de autobuses no solamente son de especial interés dentro de las ciudades inteligentes por ser elementos que ayudan a una movilidad sostenible, sino que también ayudan a incrementar la seguridad de la sociedad al tratarse de puntos de iluminación pública mediante el empleo de energía solar. El empleo de la información geoespacial ha permitido llevar a cabo un análisis del potencial solar completo, donde la consideración de las sombras y de la geometría de las marquesinas han jugado un papel muy importante desde un punto de vista de producción energética. Y con esto doy por finalizada mi presentación. Muchas gracias por la atención y si tienen alguna pregunta, pues no duden en hacerla. Muchas gracias. Sí que tenemos una pregunta de don Luis García Santander, la cual te voy a leer, María. Vale, dice, todas estas infraestructuras emplazadas en sectores de fácil acceso. Hoy con la pandemia y el confinamiento, las personas están mucho más reactivas a manifestar descontentos y una de las víctimas es el mobiliario de las ciudades. ¿Cómo se evalúa la propia seguridad de los dispositivos ante hechos vandálicos, por ejemplo? Pues la verdad que es una de las siguientes líneas que tenemos de trabajo. La mejor opción en este tipo de instalaciones, ante este tipo de actos, son los paneles flexibles, porque son los al encontrarse integrados no dan pie a este tipo de actos, mientras que los otros dos tipos de instalaciones dan más pie a ello. Muy bien, muchísimas gracias por la respuesta. Yo coincido con esa misma opinión. Y bueno, la verdad es que al final nunca vamos a estar libres, ¿no?, de los actos vandálicos, ¿no? Hay que intentar minimizarlos, ¿no?, esos posibles actos vandálicos mediante ocultamiento, mediante pues camuflaje, ¿no?, de los elementos a proteger, porque una seguridad completa es prácticamente, bueno, es imposible, ¿no?, en sistemas de mobiliario urbano, ¿eh? Bueno, pues no hay ninguna pregunta más, María, así que muchísimas gracias por tu excelente exposición, ha sido muy clara y bueno, y felicitar en tu nombre a todo el grupo por el magnífico trabajo que estáis desarrollando desde la Escuela Politécnica de Ávila de la Universidad de Salamanca. Enhorabuena. Vamos a continuar con el siguiente ponente, que va a exponernos el trabajo que tiene por título Impact of the COVID-19 Pandemic on Traffic Congestion in Latin American Cities, an Updated 5-Month Study. Lo va a presentar el investigador don Renato Andara de la UNEXPO y bueno, te doy la palabra, Renato, y bueno, es tu turno, naturalmente. Muy bien. Bueno, este trabajo es el impacto de la pandemia del coronavirus 19 sobre la congestión de tráfico en las ciudades latinoamericanas. Es un estudio sobre los primeros 5 meses. Fue desarrollado en conjunto por Jesús Ortego de la Universidad de Valladolid y Luis Manuel Navas, también de la Universidad de Valladolid, la doctora Carmen Luisa Vázquez de la UNEXPO en Venezuela y el doctor Rodrigo Ramírez Pisco de la Universidad de Barcelona y la Universidad Politécnica de Cataluña. Este trabajo fue hecho, desarrollado con el equipo de Ritmus, y voy a comenzar con eso. Primero, bueno, queremos agradecer también al Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología por apoyarnos en esta red. Ritmus es la Red Iberoamericana de Movilidad Urbana y Transporte Sostenible,
tiene 14 países, lo cual ustedes pueden ver allí. Y nuestros objetivos realmente es trabajar por una movilidad sostenible, movilidad eficiente, segura y equitativa. Queremos pues llevar esta red a convertirse en un clúster iberoamericano, que ojalá pues, podamos lograrlo. Y bueno, son 20 grupos de investigación con 91 miembros alrededor de Latinoamérica, de Iberoamérica. Ok, vamos a hablar directamente sobre los casos. Como todos sabemos, el coronavirus comenzamos a escucharlo el año pasado, finales del año pasado, noviembre, diciembre, por Wuhan en China. Esto luego comenzó a tener casos en Brasil, que fue el primer sitio donde ser, y en ese momento fue creciendo poco a poco en Latinoamérica. Cada país, en base a los contagios que estaban ocurriendo, tomó decisiones y medidas sanitarias de acuerdo a las características sociodemográficas de cada una, los cuales muchos son comunes, como el distanciamiento físico, y otras como confinamiento. Esos confinamientos pues, en algunos casos fueron parciales, en otras fueron totales. Las parciales pudieron haber sido tanto por ciertas regiones o comunas, como ocurrió en Santiago de Chile, o por lo menos los casos de Bogotá de Pico y Género, y en Lima también, que dejaron salir un día a los caballeros y otro día a las damas. Sabemos que Latinoamérica es una región floreciente, que tiene unas características muy específicas, que está creciendo, y ahí somos una área del mundo con una alta congestión. De hecho, si ustedes pueden ver en la tabla, tenemos altos niveles de congestión en ciudades como Río de Janeiro, Sao Paulo, Bogotá, Cali, Quito, Guayaquil, Ciudad de México y Guadalajara. Entonces, en base a esa situación, el Banco Interamericano de Desarrollo comenzó a desarrollar un dashboard, un panel, donde recopilaba la información del tráfico que ocurría en cada ciudad. ¿Cómo lo hizo? El Banco Interamericano del Desarrollo se conectó con la gente de la aplicación Waze, y Waze tomó información de Latinoamérica y comenzó a trabajar con aquellas donde tenía suficiente data, y el Banco Interamericano lo que hizo fue que comparó la congestión que ocurría cada día de la semana durante todo este tiempo, desde el principio de la pandemia, que para ellos fue a partir del 9 de marzo, con las semanas anteriores, el mismo día de la semana. Y creó unos indicadores, el indicador que se llama indicador de congestión de tráfico, que lo que mide es las longitudes de las colas por el tiempo que ocurre en ellas, y lo que hizo fue colocar un ratio, una división entre lo que ocurría ese día particular con respecto a la base de cálculo que fue la semana completamente anterior. Adicionalmente, el dashboard también incluye los casos que los obtiene de la Universidad de Johns Hopkins. Nosotros, pues, el equipo de trabajo, comenzamos a analizar, porque teníamos como objetivo, pues, analizar las condiciones, el índice de congestión de tráfico en 15 ciudades de Latinoamérica, de 13 países. Para hacer un poco más fácil el análisis, lo separamos en 4 grupos. Estos 4 grupos fueron divididos en base a indicadores que provienen del mismo dashboard del Banco de Desarrollo, donde habla de la variación de la congestión y una relación que hay con la Organización Mundial de la Salud. De esas 15 ciudades, el primer grupo, el clúster A, tiene 2 ciudades, que son Brasilia y Lima. El clúster B tiene 4 ciudades, que son Bogotá, Ciudad de México, perdón, Ciudad de Panamá y Sao Paulo. El clúster C tiene 6 ciudades, que es Buenos Aires, Quito, Santa Cruz de la Sierra, Tegucigalpa, Río de Janeiro, Santiago de Chile. Y el clúster D tiene 3 ciudades, que son la Ciudad de Guatemala, San José, Costa Rica y San Salvador. ¿Qué vimos? Vimos que, por ejemplo, en la metodología lo que hicimos fue que tomamos la data, hicimos un análisis estadístico descriptivo y también correlacionamos los contagios determinados en un día con respecto a la congestión de tráfico de ese día. Y adicionalmente verificamos un indicador que lo llamamos la rata de recuperación de la movilidad, que era cómo subía la movilidad desde el punto más bajo en el tiempo. Y lo que pudimos ver es que, por lo menos en el clúster A, que es Brasilia, y
Lima, lo que pudimos ver fue lo siguiente. La congestión, como podemos ver, baja en la medida que se va obligando a cumplir con el lockdown, con el encierro. Vemos que hay ciertos días como que se permite la movilidad y sin embargo en rojo vemos cómo van subiendo los casos. La movilidad, si vemos, ocurre un aumento no lineal, pero sí se nota ese aumento y vemos cómo a partir de cierto punto los casos aumentan a pesar pues, de que la movilidad va aumentando. Obviamente estamos hablando solamente de movilidad particular, porque Waze habla solamente de movilidad de vehículos particulares, no estamos hablando de transporte público. Nuestro indicador de recuperación de la movilidad, por ejemplo, para Brasilia fue de un 30.9% durante el periodo estudiado y el de Lima fue de un 44.84%. Si analizamos el clúster B, que vemos a Bogotá de este lado, Panamá aquí abajo, Sao Paulo aquí abajo y Ciudad de México, vemos cómo hay un punto donde comienza una gran dispersión y un gran movimiento de la gente y sin embargo pues aumenta exponencialmente los contagios. Aquí podemos ver cómo fue ocurriendo el cumplimiento del encierro hasta que finalmente se tomó. En todas ocurre lo mismo, sin embargo vemos una gran dispersión al final. Igual en Ciudad de México e igual en Sao Paulo. Estas ciudades que son tan grandes tuvieron una recuperación, por ejemplo, de Bogotá del 40%, Panamá de un 42.89%, aquí abajo, México 23.2%, fue un poco más lenta la recuperación, y Sao Paulo un 54.7%. La recuperación fue muy rápida, a partir de cierto punto la gente comenzó a salir. En Buenos Aires, Santa Cruz de la Sierra se cumplió bastante con respecto a la movilidad de vehículos particulares, se cumplió bastante que no había movilidad y la recuperación fue bastante baja. A pesar de ello, pudimos observar de que los contagios se ocurrieron. ¿Por qué? Porque hay ciertas variables demográficas donde la gente se moviliza a pie, en bicicletas, transporte público, que no la tomamos en cuenta en esto, que contribuía a esos contagios. Entonces estamos viendo cómo, por ejemplo, los programas que detenían los vehículos particulares no tenía efecto real sobre la parte de los contagios. Por ejemplo, en este clúster C también vemos Tegucigalpa, vemos Río de Janeiro y vemos, por ejemplo, Santiago de Chile. Santiago de Chile tiene una característica especial, no fue completamente la ciudad, sino fue parcial por las comunas. Entonces, ahí hay un ruido que se genera porque cada comuna, hay unas comunas que tenían un encierro, mientras que otras tenían la particularidad que podían estar libres, por eso hay tanta dispersión en esos datos. Los valores de recuperación de la movilidad fueron 16,7% en Buenos Aires, 29,9% en Quito, 11,6% en Santa Cruz de la Sierra, 10,4% en Tegucigalpa, 51,1% en Río de Janeiro, como vemos aquí en azul, hay un punto donde ya se dispersa, y 5,4% en Santiago porque no hubo muchísima dispersión. En el último clúster vemos la ciudad de Guatemala, San José, y vemos también a San Salvador. Como vemos, la ciudad de Guatemala, en azul, está la congestión de tráfico. No hubo realmente un control en cuanto a la movilidad de los vehículos particulares. En San Salvador sí hubo, sin embargo, a partir de cierto punto hubo una dispersión muy grande y en San José pues siempre hubo esa dispersión. Los valores fueron para la ciudad de Guatemala 2,12 porque realmente no perdió tanta movilidad por lo que vemos allí. San José 14,6 y 28,8 en San Salvador. En el análisis estadístico que realizamos, podemos ver que, por ejemplo, Argentina tuvo un promedio de la congestión de tráfico de una reducción del 72% en la cantidad de vehículos en las calles privados, particulares. En Santa Cruz de la Sierra fue aún más, fue un menos 87,93% en promedio. Y la desviación estándar vemos que es bastante baja. En Brasilia, es menos 66% en la cantidad de tráfico en las calles. Río de Janeiro 64,58, Sao Paulo 59. ¿Por qué tomamos 3 ciudades de Brasil? Porque sin que
Brasilia es la capital, no, su comportamiento de movilidad de las personas no es siempre similar al resto de las ciudades. Además que Río de Janeiro y Sao Paulo están dentro de las ciudades con más congestión y son megápolis. Muestran un comportamiento diferente a Brasilia, que es un poco más ordenada y es mucho más pequeña. En Santiago de Chile, el promedio fue el 70,93, en Bogotá 68,4, San José de Costa Rica menos 70%, Quito menos 79%, igual que el San Salvador 79,5%, Ciudad de Guatemala menos 66%, en Honduras menos 88,89%. Fue casi que las calles quedaron desiertas de vehículos particulares. Ciudad de México menos 64%, Ciudad de Panamá menos 83% y Lima menos 71%. Lo que podemos ver también es que hubo bastante variabilidad en esos puntos y que llegaron a un punto mínimo en Santa Cruz de la Sierra, por ejemplo, hubo un día que fue un 99,74%, casi que un 100% de los vehículos particulares estaban en sus casas, no estaban en la calle. Y aún así estamos viendo que están ocurriendo los casos. Eso nos permite pensar que para un siguiente estudio es ver también cómo se correlacionan otras variables de movilidad con respecto a eso. Como conclusiones, vemos que la movilidad, el rate de recuperación de la movilidad de los conglomerados A y B es mayor que el resto, coincidiendo con las ciudades que tienen una congestión mayor. Vemos que la ciudad que tiene una congestión mayor, la gente sale más, sus vehículos particulares tienen más uso y por lo tanto se recupera más rápidamente, porque sus características como ciudad es que la gente sale más en sus vehículos particulares. En el clúster D es más pequeño, presenta mayor dispersión, así que vemos que la correlación no es significante, así que vemos que cómo esta recuperación también tiene que ver cómo se mueve la gente en cada una de las ciudades con respecto, en este caso, a los vehículos particulares. Otro punto es que similar con lo que vemos con las pandemias del siglo XII y siglo XIX, tiene una evidencia que también hay desigualdad social. ¿Por qué? Porque vemos que la cantidad de casos aumenta cuando los vehículos particulares no se mueven. ¿Qué estamos diciendo aquí? Que bueno, el que no tiene vehículo público, vehículo particular, igualito está saliendo, igual están saliendo y están siendo expuestos a esas condiciones. Y más que todo en centros urbanos tan grandes. Y finalmente, ¿qué nos ha demostrado esta pandemia que todavía tenemos esta situación? Que necesitamos unas formas de movilidad menos colectivas, pero que sean más ágiles. Es un momento importante para nuestra región, para pensar, para construir cómo podemos movernos de una manera que sea ágil, que sea sustentable o sostenible, que llegue a todas las personas para cumplir con estos tiempos. Eso es una de nuestras conclusiones. Y bueno, quiero darle muchísimas gracias a todos y bueno, espero por sus preguntas. Muy bien, muchísimas gracias, Renato Andara. El doctorando en este momento está haciendo la tesis doctoral magníficamente en la UNEXPO de Venezuela. Y bueno, hay una pregunta que la formula don Luis García Santander. En primer lugar, le felicita a Renato por la exposición del trabajo y pregunta: ¿se pudo apreciar el incremento del uso del vehículo particular en desmedro del uso del transporte público por temor a contaminarse? Bueno, realmente en este estudio no tenemos los valores de los aumentos o disminución del transporte público. Sí es un punto que queremos seguir investigando y correlacionarlos con el transporte público, porque en este momento solamente lo vemos con el transporte privado. Sin embargo, yo considero, o el equipo considera, que sí tiene una relación, porque en ciudades donde no hubo movimiento del transporte privado, aún hubo un incremento exponencial de la pandemia. Muy bien, muchísimas gracias, Renato, por tu contestación y por la magnífica exposición que has hecho. Te felicito por ello, ha estado muy bien. Y vamos a dar ahora ya la palabra al siguiente ponente, a el profesor Jamal Toutout, que va a exponer la presentación titulada Conditional Generative Adversarial Networks
to model urban outdoor air pollution. Quería empezar también por agradecerles el trabajo que hacen año tras año, porque ya llevamos tres ediciones de este congreso, y el esfuerzo que hacen ustedes para la organización, para que esta comunidad siga creciendo, ¿no? E incluso en estas condiciones, ¿no?, de pandemia mundial, la comunidad que nos importa a las ciudades, nos importan los ciudadanos y queremos aportar en la mejora de su vida y el día a día, pues podamos estar aquí otra vez discutiendo y viendo nuestros aportes, ¿no? Bueno, mi trabajo. En esta sesión, ¿no?, hemos hablado ya de movilidad. Hemos visto, ¿no?, y sabemos que las ciudades han sido diseñadas y creadas como de forma céntrica, ¿no? Se ha centrado el diseño de la ciudad en un tipo de movilidad muy específico, que era la movilidad en nuestros vehículos privados, ¿no? Y pues ahora estamos viendo que tenemos problemas de polución, ¿no? Problemas de polución, podemos hablar además de otro tipo de problemas, vamos a hablar en este caso de polución, y específicamente en el aire, ¿no? Pues podemos hablar también del ruido. Y nada, se ha demostrado que tenemos, no se me han escrito, perdón, pues que afecta de forma negativa, ¿no?, a la salud de las personas que viven en las ciudades. En trabajos previos hemos hecho un análisis sobre Madrid, ¿no?, y hemos visto pues, que Madrid, la capital de España, pues, tiene un problema de polución. Pero también afecta al mobiliario urbano, a los edificios, y tiene un efecto negativo también sobre el cambio climático. Por eso, en los últimos años, en las últimas décadas, pues nos hemos esforzado en tratar de modelar y predecir la polución del aire, ¿no?, porque nos ofrece, digamos, ciertos beneficios. Uno puede ser predecir situaciones de peligro, ¿no? Como hemos dicho, la polución es peligrosa para la salud de las personas. Entonces, si podemos predecir situaciones donde va a haber un incremento lo suficiente, ¿no?, como para ser una situación muy peligrosa, pues podemos tener estos sistemas de alarma, ¿no?, como hay en Madrid, por ejemplo, que en función de la polución del día de hoy y la climatología de mañana, pues sabemos que va a haber una situación de alarma y pues podemos tratar de aplicar algún tipo de medida, ¿no?, para mitigarla. Y otra cosa que digamos que también que ofrecen estos sistemas de modelado y predicción es que nos permite evaluar situaciones hipotéticas, ¿no?, antes de que ocurran, ¿no? Y pensamos, por ejemplo, queremos instalar una zona industrial en una zona determinada de la ciudad, pues podemos modelar, ¿no?, cómo puede afectar en la calidad del aire en esa parte de la ciudad, incluso en toda la ciudad, ¿no? O queremos cambiar ciertas políticas de movilidad, ¿no? Queremos meter una autovía aquí, o queremos cambiar esta carretera de 5 carriles a 50 kilómetros por hora a 3 carriles a 30 kilómetros por hora, pues nos permite también, pues, evaluar esas situaciones hipotéticas. ¿Cuál es el problema que tienen estos sistemas de modelado y predicción? Pues uno, si nos centramos en los que se basan en el simulado y en la física, pues que requieren de muchísimo de poder de cómputo, son muy costosos. Y pues otro de los problemas que tienen estos y otros modelos es que requieren de muchos datos, ¿no? Necesitamos muchos datos y no siempre tenemos esos datos. Pues digamos, es la problemática que tratamos en este trabajo. Este trabajo, digamos, dos de mis pasiones, una es la movilidad, ¿no?, y las ciudades inteligentes, y la otra es la inteligencia artificial, que es a lo que me dedico principalmente, y en este caso específico a las redes generativas antagonómicas, ¿no?, o GAN, ¿no?, Generative Adversarial Networks. Este tipo de redes, este tipo de modelos, ¿para qué sirven? Son redes, modelos que los llamamos modelos generativos. Estos modelos generativos sirven para generar datos de un dataset determinado. Tenemos un dataset determinado, por ejemplo, como vemos aquí, tenemos el ejemplo de las caras, y queremos generar datos que pertenecen a la misma distribución de ese dataset, pero que no existen en ese dataset. O sea, en este caso, vemos caras, pero estas caras no son caras reales. Teníamos un dataset donde tenemos, ahora mismo no me acuerdo cuántas caras, pues hemos entrenado un modelo generativo que nos genera caras, que son caras humanas, como pueden ustedes ver aquí, pero son caras que no existen.
pues una forma de entrenar estos modelos generativos son con las GANs. ¿Y cómo funcionan las GANs? Pues vamos a ver un ejemplo aquí rápido porque tampoco tenemos tiempo. Tenemos un dataset, en este caso son imágenes de caballos, imágenes reales de caballos, y queremos generar imágenes de caballos, pues pero que no existen. Pues las GANs lo que hacen es que son dos redes neuronales, un generador que va a ser encargado de generar esa nueva data y un discriminador que se van a entrenar la una a la otra, digamos, van a competir la una con la otra y en esa competición van a ir actualizando sus parámetros, ¿no? Van a ir aprendiendo. El generador aprende y actualiza sus parámetros para ser capaz de engañar al discriminador y el discriminador aprende para ser capaz de discernir entre los datos reales y los datos generados por el generador. O, por ejemplo, empezamos el entrenamiento, primero se generan imágenes random, ruido, llegará un momento que empezarán a generarse imágenes así que se van acercando ya, pero sin ser reales, sin ser realistas. El proceso es iterativo, se van actualizando los parámetros tanto en el generador como en el discriminador, hasta que llega un momento que converge el entrenamiento, en el mejor de los casos, y obtenemos pues ya las imágenes realistas. Este tipo de modelos se hacen ideales, están mostrándose ser ideales para problemas de data augmentation. En un trabajo previo, ahora estamos en el COVID, estamos trabajando desde casa, se está trabajando en el entrenamiento de modelos inteligentes para el diagnóstico, pero se vieron que tenemos el problema de que no tenemos suficientes datos como para entrenar el modelo. En este caso son modelos de diagnóstico que van en función de imágenes, rayos X, radiografías del pecho. Pues nosotros actualizamos este mismo modelo, esta misma estrategia para generar imágenes, radiografías, que las que ustedes ven aquí son imágenes generadas por nuestro modelo para entrenar, digamos, esos modelos de diagnóstico que posteriormente se utilizarán para diagnosticar COVID. Bueno, nos centramos en lo que tenemos aquí, en lo que trabajamos hoy. Pues la idea aquí es utilizar un esquema parecido. Digamos, la idea surge porque tenemos un side project y es que estamos trabajando sobre Madrid y queríamos emplear distintos modelos de Machine Learning para tanto clasificar y predecir la polución en Madrid y vimos que nos faltaban datos. Entonces, en este caso nos centramos en el dióxido de nitrógeno y tenemos series temporales, decidimos, vamos a generar marcas diarias. ¿Qué es una marca diaria en este caso? Pues son una serie temporal de 24 horas, donde para cada una de las horas del día tenemos la media de la polución en este caso, de dióxido de nitrógeno en un punto determinado de la ciudad. Y nada, el esquema es parecido. Tenemos datos reales, como digo, huellas diarias de polución en Madrid y queremos generar huellas similares, volvemos a synthetic data, datos sintéticos, pues utilizando este esquema. En este caso, la diferencia en el modelo anterior es que utilizamos una etiqueta. Utilizamos etiquetas porque la polución en Madrid, en un trabajo previo, pues la clasifican en 8 clases diferentes, digamos la huella de polución en Madrid. Ahora veremos un poco qué significa eso. Y pues nada, la idea es que queremos generar un tipo de polución determinada de una clase de día determinado. En el ejemplo de las caras, no tenemos clase. En este ejemplo que ven aquí no hay clases. Aquí se generan caras de forma aleatoria y pueden ser una cara asiática, una persona rubia, una persona con gafas. En este caso sí queremos controlar qué es lo que se genera. Por eso utilizamos una GAN condicional. La metodología, pues utilizamos los datos abiertos que tenemos en Madrid, utilizamos 5 años de datos de sobrepolución de dióxido de nitrógeno, la concentración, como he dicho, en una hora, y tenemos por lo tanto, lo que es un dato de nuestro dataset es un vector de 24 valores continuos que representan la polución en la Plaza de España de Madrid. Como digo, la huella de polución en Madrid se dividen en 8 clases diferentes. ¿Por qué? Porque la polución principalmente se debe a 2 grandes factores. Una es que la movilidad, ¿no? Los vehículos que se mueven por la ciudad, y otra es la climatología. Madrid es una zona en el mundo que tiene, digamos, 4 estaciones, ¿no? Además son bastante
están bastante determinadas, ¿no? Entonces, una forma de evaluar, o sea, de tener una especie de clasificación de la climatología es utilizando las estaciones, las 4 estaciones. Sabemos, por ejemplo, que durante el invierno las temperaturas bajan, la polución tarda más en disiparse, es una de las cosas, por ejemplo, que pasan, y además, como hace frío, la gente pues enciende la calefacción, entonces se genera también más polución porque hay que generar más energía. Y luego, pues, tenemos las 4 estaciones y luego tenemos la movilidad. La movilidad se puede también clasificar en 2 grandes clases. Los días laborables, que la gente se mueve más, y los días no laborables y fines de semana. Pues por eso tenemos 8 clases, ¿no? Tenemos las 4 estaciones y los 2 tipos de días de semana. Aquí tenemos cuántos datos tenemos para cada una de las clases. Primero, hicimos un entrenamiento directo de esto, vimos pues, lo que se puede esperar de este tipo de distribución de datos, que tuvimos un sesgo. ¿Por qué? Porque tenemos más datos de tipo de diario, ¿no? Que de festivos y laborables, o sea, de festivos y fines de semana. Entonces, lo que hicimos al final fue un muestreo sobre los datos que tenemos más y utilizar el número de datos que tenemos de la clase que tiene menos, o 420. Entonces, mostramos 420 puntos, ¿no? De datos para cada una de las clases. Aquí pueden ver la distribución de los datos para cada una de las clases. Estos son, digamos, todos los datos, la distribución de todos los datos que tenemos para cada una de las clases. Por ejemplo, para esto serían inviernos y fines de semana. En lo más oscuro, sí, el grupo más oscuro es la media más y menos la desviación estándar. La línea esta más oscura es la media de todos los datos que tenemos y luego pues los máximos y los mínimos los marcan, digamos, los tonos verdes más claros. Estas son, digamos, la distribución total de los datos que hemos empleado para el entrenamiento. Como para este tipo de datos, digamos, no nos hacía falta nada muy exagerado, ni, pues, digamos, para entrenar la GAN, pues son 2 perceptores multicapa, en este caso son de 4 capas, tanto para general como para discriminador, o sea que no hace falta tampoco nada muy fancy, ni redes convolutivas, ni redes recurrentes, ni nada. Y como una forma de evaluar la calidad de nuestros resultados, hemos utilizado el error cuadrático medio. Generamos 10.000 puntos con nuestros generadores y calculamos el error de cada uno de los datos generados en un momento dado respecto a lo que llamamos representante de clase. Como esta media la vamos a utilizar durante el entrenamiento, no queríamos compararlo con todos los datos, con todos los 420 datos de cada una de las clases. Entonces, lo que hicimos fue compararlo con la media. O sea, representante de clase, vamos a llamarlo, va a ser la media. O sea, vamos a comparar los datos que generamos, por ejemplo, con este que vemos aquí, ¿no? La media. Vamos a ver los resultados. Sí, perdone, Yamal. Sí, ya ha consumido algo más de los 10 minutos que tiene asignados, eso es. Entonces le pido por favor que vaya acelerando pues, la presentación. Acabamos, rápido. Muy bien, gracias. Disculpe, me da culpa. Pues vamos a los resultados. Ha ido bien. Bueno, el entrenamiento duró del orden de 70 minutos. Una cosa que quiero decirles es que el error cuadrático medio de los datos generados respecto al real es menor. Eso es que los datos reales, digamos, son más dispersos que los datos que hemos generado. Si vemos aquí los resultados, aquí tenemos el mejor de los generadores, los datos reales y el peor. Si vamos a centrarnos solo en el mejor, vemos que si comparamos la media que obtenemos nosotros con el de los datos reales, están muy cercanos. La desviación estándar vemos que también es muy similar. O sea, si vemos cómo se dispersan los datos y la forma de las gráficas es muy cercana. Y eso para las 8 clases que tenemos para el... Y luego la peor, pues vemos que aún así, aunque sea la peor, se parecen bastante a los datos reales. Y nada, pues siento haberme pasado del tiempo que tenía, que hemos creado, digamos, este es una primera approach para hacer este tipo de problemas. Como trabajo futuro, hemos trabajado en un modelo temporal, pues queremos hacerlo también espacial, es decir, hacer snapshots de la producción en toda la ciudad, hacer una especie de mapas, luego hacerlo espacio-temporal, que sería una especie de vídeo, ¿no? Toda la ciudad y durante un tiempo determinado, utilizar otro tipo de
de variación, ¿no? Para generar los datos, en vez de las 8 clases, pues meter clases determinadas de tráfico y clases de climatología, utilizar redes neuronales informadas por la física para que los datos generados se acerquen más todavía a los reales, ¿no? Que cumplan reglas físicas de la polución, y utilizar los datos para entrenar modelos de clasificación. Y nada, siento mucho haberme pasado. Agradecerle muy sinceramente la magnífica exposición, ha sido muy clarificadora de los objetivos del trabajo que está desarrollando, y felicitarle por el mismo. Me ha parecido de un interés magnífico, de un interés muy alto. La siguiente exposición tiene por título Towards a Sustainable Mobility Plan for Engineering Faculty, Universidad de la República en Uruguay. Muchas gracias, primero que nada agradecer por estar todos presentes. Paso a presentar este proyecto, este estudio que estamos analizando. Bueno, en el contexto un poco de las ciudades inteligentes, uno de los propósitos fundamentales es poder crear una movilidad sostenible, y por eso es que la motivación de este trabajo está dada para estudiar la demanda de movilidad que se encuentra en la zona de la Facultad de Ingeniería y sus alrededores, con el fin de poder identificar, analizar y caracterizar la situación de movilidad que se encuentra en esta zona, y así poder analizar, elaborar a futuro un plan de movilidad para dicha zona. La Facultad de Ingeniería es nuestra gran área de interés porque nosotros trabajamos ahí, y además creemos que es una zona también de interés porque, bueno, por la cantidad de estudiantes que se mueven en la zona y la cantidad de variedades de servicios que también se encuentran. Bueno, la metodología que aplicamos para este análisis, se aplicó un enfoque de análisis de datos urbanos para poder caracterizar la movilidad sostenible, y además se realizó una encuesta a un espectro grande de personas para poder recolectar las experiencias, las opiniones y los sentimientos sobre su movilidad en esta área de estudio. Además, combinamos indicadores tanto cuantitativos como cualitativos, como dentro de los cuantitativos encontramos la cobertura, el origen, destino de viaje. Dentro de los cualitativos, más que nada nos basamos en analizar la preferencia de los medios de transporte, en analizar si estarían dispuestos a cambiar hacia medios más sostenibles, y bueno, luego la metodología para la recolección de estos datos, bueno, se basó primero en 2 etapas. En la primera etapa hicimos una recopilación de datos operativos de la línea de buses de esta zona, horarios, además hicimos un análisis exhaustivo de las infraestructuras, como pueden ser las paradas de los buses, las bicisendas, los estacionamientos y otras facilidades. Y en la segunda etapa hicimos, como ya mencioné, una encuesta in situ en esta área que se le realizó a 617 personas, de los cuales la gran mayoría venían desde otras zonas hacia la zona de estudio, y la minoría vivían en la zona de estudio y se movían hacia otras zonas dentro de Montevideo. Los principales resultados que arroja este estudio es que, bueno, en cuanto a la cobertura del servicio del ómnibus fue bastante completa, o sea, casi toda completa, dentro de la línea si bien había una línea sola eléctrica del servicio de bus, esta línea cubría el 80% de la zona estudiada, pero en otras cosas, en otros medios de movilidad sostenible, como puede llegar a ser el transporte de bicicleta pública, el sistema de bicicleta pública, no estuvo cubierto en la zona. En cuanto a lo que las personas pueden adquirir estos medios de transporte, se puede decir que casi la totalidad de los encuestados pueden llegar a pagar un ticket de bus, así como adquirir también una bicicleta para trasladarse, pero menos de un 15% podrían adquirir un auto o una moto, bien. Además, el 93% de estas personas estarían dispuestas a cambiar a medios de transportes más sostenibles,
y el 60% se traslada en no más de 5 kilómetros de distancia a esta zona, lo que quiere decir, en general, estas conclusiones es que se pueden implementar estrategias específicas para promover el uso de transportes sostenibles. Bueno, otra de las conclusiones, bueno, eso que decía, que en cuanto a la contribución, los barrios de mayor contribución son Centro y Pocitos, que se encuentran a 3,5 más o menos kilómetros de distancia de la zona, y que las principales razones para que los motivan a las personas a cambiarse a medios más sostenibles es para mejorar, sí, esa contaminación ambiental, por salud principalmente, y para también tener una eficiencia en la energía, eficiencias energéticas. Ay. Perdón, disculpen. Bueno, las recomendaciones y conclusiones que además que llegamos con todo este trabajo es, bueno, la primera conclusión es que nos parece que sería un poco obvio promover el uso de la bicicleta, ya que, como vimos, hay un gran porcentaje de gente que viene a no más de 5 kilómetros de distancia, entonces se podrían trasladar perfectamente en bicicletas si hubiera una bicicenda exclusiva para ello. Además, extender el sistema de bicicleta pública que hoy en día se encuentra activo en algunas zonas de Montevideo, pero no se encuentra activo en toda la región. Introducir estacionamientos de bicicleta y mejorar también las condiciones de parking. En cuanto al bus eléctrico, también expandir la cobertura del bus, rever un poco lo que es las rutas y las paradas y los tiempos de viaje, y además ofrecer un mejor servicio, porque una de las cosas que las personas estaban dispuestas a cambiar para un modo más sostenible, y era que si se mejoraba el servicio del bus. Hablaban como que del mal servicio, que eso era lo que no les hacía cambiar. Y en cuanto a la bicicleta, una de las razones por las cuales no cambiaban este medio era por la falta de seguridad y por infraestructura. Después vimos que, bueno, como ya sabemos, el tema de la movilidad sostenible es un tema de mucho interés a nivel de ciudades inteligentes y en este último tiempo. Entonces creemos que también la formación en los centros educativos y en las universidades sobre la movilidad sostenible es un tema para prestarle mucha atención. Algunas iniciativas específicas que se puedan llegar a dar en algunos barrios para mejorar la planificación y el desarrollo urbano, para así crear barrios más sostenibles, más eco-friendly, donde nos podamos trasladar a los servicios, a los distintos servicios, que tengamos la accesibilidad para acceder a los distintos servicios de alguna manera más sostenible. Y bueno, y otra de las cosas importantes de que detectamos es mejorar y desarrollar la conexión intermodal que existe entre el bus y la bicicleta, ya que vemos que hay gente que se traslada desde muy lejos y llega a un destino, y ahí hacer una conexión intermodal con una bicicleta sería una gran facilidad para no tener para poder tener esta interconexión entre ambos medios y no tener tampoco tantos tiempos de espera entre un bus y otro. Y bueno, esas son las conclusiones a nivel generales del estudio, y pueden ampliar si les parece de interés la investigación en el artículo. Muy bien, muchísimas gracias, profesor Hipogroso, una magnífica exposición, y bueno, darle la enhorabuena por el trabajo que nos ha expuesto y en su nombre al grupo de investigación. Yo quería hacer una pregunta
Y bueno, los que trabajamos en movilidad urbana, movilidad universitaria sostenible, siempre nos quejamos de la falta en algunos casos, en la mayor parte de los casos, de liderazgo corporativo, ¿no? Yo creo que la movilidad sostenible no entra dentro de los elementos fundamentales que son barajados normalmente en las estrategias, en los planes estratégicos universitarios. Yo quería preguntarle por su experiencia en Uruguay. ¿Esta situación también se produce en Uruguay? La movilidad sostenible es una de las hermanas pobres dentro de las estrategias rectorales que se quieren implantar en las universidades. Sí, en realidad este año la verdad es que hubo un grupo grande, ya hay un grupo dentro de la facultad de interés por querer cambiar esta situación. Le han dado mucho hincapié al tema del bicicletero dentro de la facultad, poniendo poniendo duchas y vestuarios para que los estudiantes tengan la opción para poder llegar, dejar sus bicicletas en condiciones seguras y poder bañarse, cambiarse y ducharse. Yo creo que esa fue una gran implementación que hizo la facultad para poder, ¿cómo se llama? Para poder trabajar e impulsar y promover el uso de la bicicleta, si bien una de las cosas en las cuales falta, y que eso sería en cooperación con el gobierno, es extender la bicisenda, ya que si bien hay algunas bicisendas en la zona, no llega la bicisenda a la puerta, como que te diga, de la facultad, o sea, pero termina 500 metros antes de llegar a la facultad. Y no en todas las calles se encuentran bicisendas, y tampoco en todas las calles hay una reducción de la velocidad, entonces, y tampoco las infraestructuras. Cuando hablamos de infraestructura no es solo las bicisendas, sino también el alumbrado público, es necesario en esos casos. Entonces, creo que no es solo no es solo promover la movilidad sostenible dentro de la universidad, sino también tiene que haber como una cooperación con las distintas entidades gubernamentales para poder en esa manera haber una sinergia y que la persona pueda llegar a ver ese resultado y poder optar por cambiar hacia medios más sostenibles. Correcto. Ha llegado una pregunta de la profesora Vanessa Guimarães, del CEFET de Río de Janeiro. Le pregunta sobre el carpooling, sobre el coche compartido, ¿no? Comenta que la estrategia está siendo usada para reducir el impacto de los vehículos privados mediante la ocupación, incrementando la ocupación de los vehículos, así también como para compartir costes, especialmente en áreas que no se encuentran cubiertas por transporte público. ¿Han considerado en su trabajo y en sus planes de mejora de la movilidad universitaria de su universidad el fomentar las estrategias de vehículo compartido, de carpooling? Sí, en realidad el carpooling acá se está dando más que nada por empresas privadas de alguna automotora, de alguna marca, de alguna empresa de autos que se está dando con eso, lo del carpooling. De todas maneras, es una iniciativa demasiado incipiente, que todavía no se ha desarrollado del todo. Creo que han lanzado como un... han lanzado como un prototipo están todavía testeando todo eso. En realidad, cuando hablamos de carpooling, y de todas maneras el auto tendría que irse a buscarse a un lugar específico y luego dejarse en otro lugar, pero no sé si específicamente lo que refiere la profesora es como una iniciativa dentro de la facultad, o si es algo que ya está instaurado aquí como un modelo de negocio que ya viene funcionando dentro de Montevideo.
Sí, en general, yo creo que es en general el sistema de carpooling, como si es compatible con las estrategias de movilidad universitaria sostenible. Y bueno, un poco resumo su contestación y es que sí, efectivamente, a lo mejor no tanto promovido por las propias entidades universitarias, sino más bien como Claro. modelos de negocio externos a las propias universidades, ¿verdad? Sí. Todavía además esas iniciativas siguen siendo un poco costosas para el estudiante poder, nada, o sea, a diario poder trasladarse en esos medios. O sea, todavía sigue siendo o sea, el presupuesto no sigue siendo como conveniente como otros medios de transporte para distancias tan cortas. Muy bien, muchísimas gracias, profesora Bueno, Hipogroso, por su magnífica intervención. Y sin más dilación, voy a dar la palabra al siguiente panelista, que nos va a hablar sobre Performance Assessment of the Transport Sustainability in the European Union. Good morning, good afternoon from Portugal. My name is Sara, and I'll be presenting about the performance assessment of the transport sustainability in the European Union. This presentation is divided into 5 sections. I'll start by talking about the motivation, the objectives, and then I'll talk about the methodology, where I'll present about the composite indicators, the model used, and the sub-indicators selected. Then I'll present the results of the performance assessment and the conclusions of this work. Following the growth of the population in the cities and the growth of the use of transport, the transport sector reached 22% of the total European GHG emissions in 2015. As the cities keep growing, the sustainability of transport keep being a challenge and pressure the policymakers. And this sustainability has been put on the agenda of the European Union countries, as in 2011, the European Commission published the white paper on transport, where it proposed deep changes in the area to improve its sustainability and efficiency. Also, the adoption of the Sustainable Development Goals that has targets to be achieved by 2030 highlights the importance of measuring the country's policy performance towards this target. With this in mind, the objective of this work is to measure and evaluate the environmental performance of the transport sector in the 28 European Union countries from 2015 until 2017. To achieve this, it was necessary to identify and select relevant transport sub-indicators, to aggregate these sub-indicators into a composite indicator using a benefit of the doubt model, and finally to rank and evaluate the performance of the countries based on their CI results. The composite indicator is a tool used to summarize complex phenomena and rank and benchmark countries towards their progress towards a goal. The composite indicator aggregates several sub-indicators into a single index on the basis of an underlying model. To achieve this, it attributes weights to the sub-indicators, to each of them, and these weights can be equal for all the sub-indicators. They can be based on experts or public opinions, or they can be derived from statistical methods. In this work, we used a DA model to avoid the subjectivity of weights or choosing the weights. This way, it derives the weights from the data itself. The application of DA to the construction of composite indicator is called benefit of the doubt. This model is equivalent to the DA input-oriented, where the outputs are the sub-indicators, and there is a single input equal to 1 for all the countries. The original benefit of the doubt model aggregates only 4 sub-indicators that are the ones that capture the positive aspect of a performance. But usually on a performance assessment, we also manipulate anti-isotonic sub-indicators that are the ones that capture the negative aspect of a performance. And to be able to aggregate these kind of sub-indicators into the model, we need to use transformation techniques that usually are the inversion of the value of the sub-indicator, or linear transformations, or rescaling using the maximum minimum methods. These transformations are quite simple, but they can cause a problem, as the model is not translation invariant, and this transformation can affect the CI results. FAIR proposed a variant to the benefit of the doubt model that directly incorporates these anti-isotonic sub-indicators without the need of using any of these transformations.
The model treats this kind of sub-indicators as reverse rather than undesirable. And this means that it considers that the reverse sub-indicators values can increase or decrease independently from the forward sub-indicators. The model maximizes the difference from the weighted average of the forward sub-indicator and the weighted average of the reverse sub-indicators. We also added, the model also adds a sub-indicator share restriction that requires each sub-indicator to have a contribution to the final composite indicator of at least 5%. This avoids that the model attributes zero weights to the sub-indicator. That would mean that the sub-indicator isn't considered in the assessment. And the choice of the sub-indicator was based on literature, on the targets presented in the white paper and the Sustainable Development Goals, and the data that was available for all the European Union countries. With this, we selected 7 sub-indicators, 3 forward sub-indicators that were the public transportation, that measured the passenger transport made by buses and trains, the renewable energy, that measures the share of energy from renewable sources in transport, the freight transport, that measures the share of freight transport made by rail and inland waterways, and 4 reverse sub-indicators, that were the road deaths, that measure the number of fatalities in road accidents, the GHG emissions, that measures the emissions by fuel combustion in transport, the new car emissions, that measures the average of emissions of new passenger cars in a year, and the energy dependency, that measures the dependency of the country in oil and petroleum imports. This table presents the means of the sub-indicators in the 3 years analyzed. The DC, which is the dispersion coefficient, that measures the variation of the sub-indicators around the mean. The highest variation was observed in the renewable energy indicator, freight transport, and GHG emissions indicators. The last column shows the variation of the sub-indicator value in 2017 based on the 2015 levels. In the forward sub-indicator, the greatest improvement was observed in the renewable energy with an increase of 5.2%. And in the reverse sub-indicators, the greatest decrease, which is what we want with the reverse sub-indicator, was observed in road deaths with 8.2%. The CI score in the 3 years analyzed was around 0.58 for 59 for all the countries. The CI had a slight variation in these 3 years. In 2016, it was 3% below 2015 levels, and in 2017, it increased again, but it still kept slightly below 2015 by 1.17%. With this assessment, it was identified 9 union efficient units that are the ones with a CI score of 1. They were Denmark in 2017, Latvia in 15, Hungary in 15, 16, and 17, Netherlands in 2015, 2017, Romania in 15, and Sweden in 2017. The most inefficient countries were Estonia, Ireland, Cyprus, and Malta, and these countries almost presented no improvement during the considered years. The map on the right showed the CI score of the countries in 2017. The dark green countries are the ones that were efficient, that obtained a score of 1, CI score of 1, and the red countries are the most inefficient ones. By using the efficient countries as benchmarks and comparing their values on each sub-indicator with the inefficient countries that were all the other units, we obtained the graphic on the left. Besides the new car emissions and the road deaths, the inefficient countries were outperformed by the benchmark in all the areas. Considering the forward sub-indicators, the inefficient countries had only 60% of the freight transport, 75% of the renewable energies presented by the benchmarks, and 80% of the public transport share presented by the benchmarks. In the reverse sub-indicators, the GHG emissions in the inefficient countries were 40% higher than in the benchmarks, and the energy dependency was almost 20% higher. In conclusions, from 2015 to 2017, half the countries had a small improvement
in its sustainability, and the other half had a slight decrease. And therefore, the CI average for the countries had almost no variation, and by 2017, it was 1.17% lower than 2015. To improve the sustainability, most of the work needs to be done in reducing the GHG emissions from fossil fuels, increasing the share of freight transport that uses rail and waterways, and the share of energy from renewable sources in transport. There's also a margin for improvement in the accessibility of public transport and in the reduction of the dependency on oil and petroleum imports. For future works, other sub-indicators can be considered to incorporate into the composite indicator. The assessment can be expanded to include more countries, and the model for dealing with reverse sub-indicators can be improved. Thank you, Sarah. Thank you very much for your presentation, and congratulations for your interesting work along with your research group. Voy a dar la palabra a los últimos ponentes, que son los profesores García Magariño y Gómez Sanz, que van a hacernos la presentación de su trabajo Designing IoT Services in Smart Cities Through Game-Based Knowledge Acquisition. Voy a presentar nuestro trabajo sobre cómo diseñar servicios de IoT en ciudades inteligentes con una adquisición basada en juegos, en concreto con novelas interactivas. Lo hemos hecho Jorge Gómez Sanz y yo, que soy Iván García Magariño, del Grupo de Investigación Gracia, de la Universidad Complutense. Deciros que nuestro problema o el problema que queremos resolver es cómo diseñar estos servicios IoT con nuestra carencia de conocimiento en ciencias sociales y cómo hacerlo de una manera amena para los participantes. Uno de los problemas que hemos visto es que con los cuestionarios, pues es difícil conseguir cuestionarios porque les aburre, lo hacen muy rápido y sin pensarlo. Otras alternativas que tenemos son los grupos de foco, pero el problema es que esto es caro porque tienes que reunir a las personas en un punto concreto, tenerles durante bastante tiempo. E incluso en nuestro grupo también hemos hecho otras veces juegos en 3D, pero el problema que tienen es que son muy caros de desarrollar. Entonces, lo que proponemos aquí es una novela interactiva, que es como una especie de juego en la cual sea fácil de construir, porque es script basada en texto, y a la vez va a ser fácil de jugar y que se pueda hacer de una manera amena y sin tener que estar respondiendo respuestas. En concreto, proponemos una técnica para este diseño de servicios IoT, en el cual empezamos con una lluvia de ideas, identificar qué factores son los que realmente queremos ver o saber la opinión de los ciudadanos y qué opciones barajamos. Entonces, todo esto pues, es ese proceso y luego diseñamos un guión de juego en el cual nos va a decir qué ramas va a haber, dónde se van a juntar para hacer esta novela interactiva y ya finalmente lo único que quedaría es escribir el texto y hacer este desarrollo del juego. Para este desarrollo del juego lo hemos intentado hacer de tal manera que sea lo más fácil desde el punto de vista de la persona que va a escribir el juego, con lo cual apenas tenga que escribir código. Entonces, lo que le damos es una especie de componentes en PHP y lo único que tiene que hacer es en cada una de sus archivos que van a hacer una escena, tener que incluir una cabecera y un pie, y esta cabecera, cuando la incluya, va a hacer todo el comportamiento que ahora veremos, que es tracear todas esas decisiones que va haciendo el usuario y guiar al usuario por el juego. ¿De acuerdo? Y, bueno, pues le damos ejemplos de un juego y todas las estilos que necesita y demás, con lo que todo esto además se llama desde las cabeceras, con lo cual para ellos es, y toda la parte de la base de datos, que guarda todos los datos, con lo cual para él, una vez que tiene instalada la base de datos, escribir un archivo por cada escena, solo poniendo estas escenas y teniendo una pequeña condición a la hora de tomar una decisión. Fijaros que no queríamos que fuera preguntas y respuestas, con lo cual en estas novelas interactivas lo que vamos a hacer es que va a haber un texto escrito, ahora lo veremos, en los cuales ciertas partes del texto nos van a dar pie para que el usuario vea a dónde quiere transitar, a dónde quiere ir con esa historia y lo único que hay que hacer desde el punto de vista del escritor del juego es poner unos enlaces, que es con el enlace A para los que sois informáticos, y simplemente hay que ponerle dos parámetros, que es el factor, o sea, la cuestión en la que lo queremos valorar y un mensaje que nos diga qué tipo de decisión ha tomado, ¿de acuerdo? Entonces, de esa manera, simplemente decimos, si va a este enlace,
va a acceder a este factor y va a hacer esta decisión, y de esa manera todo eso ya automáticamente, de manera transparente para el que escribe el juego, se va a ir guardando en la base de datos, con la cual después podemos sacar toda la información de cómo han ido jugando los jugadores y así obtener este tipo de información. Aquí tenemos un ejemplo en el cual nos planteamos cómo parar a los conductores que van borrachos. Esto es un problema porque un conductor borracho puede acabar teniendo un accidente y no solo hacerse daño a él, sino a otras personas. Y preguntamos cómo la ciudad inteligente puede parar este tipo de escenarios. Entonces, nos planteamos varias posibilidades, ¿no? Una de las que nos planteamos era un semáforo inteligente que nos ayudara a esta interacción con el ciudadano y que permitiera, de alguna forma, que el ciudadano advirtiera al semáforo inteligente y este semáforo pues, se encargara de parar el vehículo poniéndose en rojo o le avisara por altavoces, etcétera, ¿no? Y que avisara a las autoridades o no, dependiendo de cada caso. Entonces, en este tipo de escenario queríamos ver qué opinaban los ciudadanos. Entonces, le propusimos dentro del juego 3 posibilidades. Una, que usara una aplicación móvil para simplemente, pues, para hacer una interfaz más fácil, que cada uno lleva el móvil, saca y escanea su matrícula u de otros tipos de mecanismos, y en base a eso, pues le para o con el semáforo inteligente, aquí lo podéis ver, y pues dependiendo de la variación, pues puede haber un botón con 2 copas que le demos para que avise al usuario o algún otro tipo de escaneo del coche. Bueno, que nos planteamos las 3 decisiones. Veis que cada punto es una página en la cual se le cuenta un poco de texto al usuario para ponerle en la escena, y cada uno de estos rombos nos dice las 3 posibilidades que no se nos va a ir. Entonces, una era la aplicación móvil, el semáforo inteligente, o un gesto que reconocía por cámara el nuevo semáforo, ¿no? Entonces, dependiendo de esto, pues habría varios tipos de acciones, o bien que avisen a las autoridades y ellos se encarguen de parar el vehículo, o que se pare inmediatamente. Y luego una cosa que teníamos duda es, vale, pero el ciudadano quiere permanecer en el anonimato, es decir, si se para el coche de borrachos, ¿el ciudadano va a tener miedo de que estos borrachos le agredan? ¿O se va a sentir orgulloso de poder explicarse? Entonces, esta también es una de las cosas que más nos interesaba saber, y por eso varios nodos de cada una de estas historias iban a parar en todos los casos en los que había una parada inmediata del vehículo, pues se le preguntara si se sentía orgulloso de poder explicárselo o si se sentía, por otro lado, con miedo, ¿no? Entonces, para ver esta percepción de los usuarios. Luego, todo esto se va guardando pues, en una base de datos con todos los detalles que luego se pueden analizar como hemos visto, haciendo ciertas consultas. Y aquí veis un poco cómo se vería esta aplicación pues, en el móvil, como será la mayoría de los participantes nuestros, dado que lo distribuimos por WhatsApp, ¿no? Entonces, básicamente dice, bueno, pues ha comenzado una fiesta, estás a punto de cruzar y de repente ves a unas personas borrachas conduciendo, y entonces se te ocurren varias acciones. Pues una, abrir tu app, pues evita un accidente. Otra, que hubiera un semáforo inteligente y poder hablar y poder alertar de esta situación a través del semáforo inteligente, o hacer un gesto con la mano que, bueno, sería reconocido por una cámara también en el semáforo, ¿no? Entonces, veis que aquí no hay ninguna pregunta en sí, sino que es el propio usuario el que tiene que seleccionar, ¿no? Entonces, pues aquí a la derecha pongo la aplicación, pues puede ir al semáforo inteligente, le dice las posibilidades que hay, dice si le parece bien el que la alerte, y luego le dice si le da miedo o quiere explicarlo, ¿no? Pues esto sería como un ejemplo de jugada rápida, que habría que haber ido leyendo los ejemplos, pero que le permita al usuario pues seguir tomando esas decisiones y que todas se van guardando en la base de datos. Como curiosidad, aquí vemos la participación, lo propusimos un día por la tarde a los usuarios y recogimos datos durante 30 horas y recogimos datos de 27 usuarios. Esto es una cifra que consideramos buena porque en otros estudios que hemos hecho con cuestionarios nos cuesta muchísimo más, hay que perseguir a los participantes y para que respondan. De esta manera sí fue como bastante ameno. Sí que deciros que, claro, como eso hay un guión de juego que hay varias ramas, pues dependiendo por la rama que vaya, pues hay diferente participación. Por ejemplo, pocos escogieron la parte de interaccionar directamente con el semáforo y las decisiones posteriores, pues hubo una baja participación porque hubo pocas personas que entraron en esa rama, ¿no? Pero bueno, sí que podemos ir obteniendo datos. Uno de los datos que obtuvimos es que de los 3 métodos, el que más aceptación tuvo es el de la propia aplicación. Creemos que porque es lo que ven a lo mejor más realista o se encuentran más familiarizados. El segundo, el del gesto a la cámara, y ya muy pocos el de interaccionar directamente con el semáforo. En cuanto a cómo decir cuál es el vehículo infractor, hubo casi al 50% las respuestas, y bueno, una de las era escanear la matrícula, u otra hacer algún otro tipo de gesto con el teléfono, y la mayoría preferían que se parara el vehículo, ¿vale? O sea, que sí que hay una cosa de que la ventaja de este tipo de aplicaciones es que podríamos hacer una acción inmediata y evitar un accidente.
y todos prefieren, pues eso, que dicen que las autoridades pueden que no sean lo suficientemente rápido como puede ser una parada inmediata. En cuanto a la otra posibilidad, que era ver cuánta gente sentía miedo, pues vemos que la mayoría no sienten miedo y que se contraían orgullosos, aunque sí que es verdad que hay todavía un porcentaje alto de gente que, claro, siente miedo y por eso habría que darle algún tipo de opción de anonimato para que no sea tan visible para el conductor. Por ejemplo, la aplicación parece que es más anónimo porque todo el mundo puede tocar un móvil y nadie va a sentir que ha sido esa persona solo porque esa persona estuviera usando el móvil en ese momento. Respecto a si el comportamiento que dijimos era correcto, el del semáforo, tuvimos las respuestas que no nos parecían correctas, pero nos parece significativo porque solo hubo 2 respuestas. En cuanto a las horas del día en las que contestaron, pues se ve que principalmente son en las horas más de ocio, ¿vale? O sea, que es algo como para hacer, aunque por la mañana casi no contesta, sí que hay a la hora de la comida, que en España, pues alrededor de la 1 es la hora de que se come, se está más relajado, y luego a partir de la tarde, de típica hora de recogida a los niños o de salida del trabajo, que ya se tiene con más tiempo libre, pues se ha podido recoger datos en este tiempo que el usuario pues está pues más libre, más ocioso, y entonces se relaciona nuestro tipo de experimentación pues con gente que puede hacerlo en su tiempo libre, ¿no? Lo puede hacer precisamente en el móvil, porque principalmente lo difundimos por nuestros grupos de WhatsApp, ¿vale? Entonces, es un juego casual, ya como discusión y conclusión final. Se puede que sea como una especie de juego casual, con poco tiempo, sin preguntas, tipo cuestionarios, que son las que un poco asustan a los participantes, pues se consigue suficientes participantes en muy poco tiempo, 30 horas. Es fácil, es muy barato de desarrollar. Una vez que tenemos el framework desarrollado, que ya se lo damos al usuario, toda la parte de qué es elegir el escenario, es hacer la historia y demás, no es una historia tan larga, aunque es verdad que hay que poner muchas ramas, pues nos lleva un poco más de 5 horas y media, comparado, imaginaros, con los juegos de 3 dimensiones que hemos hecho, que nos llevan meses enteros programándolo, ¿no? en nuestro grupo, con lo cual es barato, más o menos tiene cabida por los ciudadanos y recogemos datos. El mecanismo más seleccionado fue la app, como ya os he comentado antes. Tenemos la limitación de que las ramas que han sido poco seleccionadas, las preguntas de después, tenemos participación baja, y esto es una limitación del hecho de ramificar, pero también lo bueno de ramificar es que el usuario puede tener una experiencia más personalizada, pero como inconveniente, pues tenemos una baja participación en algunas ramas. Se usa en tiempo libre, como ya he dicho. Y bueno, el camino más aceptado, si vamos cogiendo en cada decisión, la más aceptada sería coger el móvil, escanear la matrícula y luego se sentirían orgullosos, no tenían miedo de poder explicarle a los ciudadanos que no pueden ir borrachos. Y bueno, pues es un mecanismo rápido de generar, aceptado por los ciudadanos por esta parte y pues bueno, pues lo vemos como adecuado para, a ver, no es el más visual, pero sí que es barato de realizar y tiene participación. Casi como trabajo futuros, pues quedaría pues a lo mejor explicarnos para recoger por qué la explicación de qué dijeron una cosa u otra, porque a veces nosotros hacemos una suposición, pero no puede que sea correcta. Entonces, quizás añadirle al framework alguna posibilidad de cuando quisieran dar alguna pequeña explicación, si toman una decisión, y bueno, mirar algún aspecto más visual, que también estamos trabajando con nuestro framework, nuestra Gatari, para que hacerlo un poco más visual, ¿no? Porque al fin y al cabo es solo texto y esto pues también es poco atractivo para algunas personas, ¿no? Y esto sería nuestro trabajo futuro y nuestro trabajo. Muchísimas gracias a vosotros, a ti específicamente por tu magnífica y clarificadora exposición y a todo el grupo de investigación por el magnífico trabajo que estáis desarrollando. Por mi parte, nada más que me toca dar mi agradecimiento, expresar mi profundo agradecimiento a todos los panelistas que habéis expuesto vuestras comunicaciones en la sesión de hoy. Y bueno, y desear a todos los asistentes que haya sido una exposición interesante de todos los temas que han sido tratados para todos vosotros. Agradecer una vez más vuestra presencia, la de todos vosotros y la organización del Congreso por la labor que han realizado para hacer presente y hacer realidad un congreso como este, tan potente, tan grande, tan importante, en un tiempo como en el que estamos viviendo. Muchísimas gracias y doy por finalizada esta sesión. Muchísimas gracias a todos.